¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo les va? El día de hoy empezamos un nuevo capítulo. Me refiero a los bienes y servicios. Directo al grano, empezamos. Los bienes y servicios se diferencian sobre todo porque los primeros son tangibles, es decir, se pueden ver, se pueden tocar, se pueden palpar, se pueden contar, como por ejemplo computadores, adoquines, libros, cuadernos, etc. Mas no así los servicios, que de cierta manera lo que se estaría contratando es un resultado, una utilidad más que nada, ¿no? Como requerimiento de la entidad contratante. Hablamos de un servicio de capacitación, un servicio de transporte, entre otros. La normativa nos habla de un elemento diferenciador entre estos dos tipos de contrataciones y sobre todo que los relaciona en cierta medida. El numeral 2 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública define los bienes y servicios normalizados en los siguientes términos: objeto de contratación cuyas características o especificaciones técnicas se hallen homologados y catalogados. Si bien esta definición es un poco vaga, diría yo, el reglamento nos aclara la misma. El artículo 42 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece lo siguiente: bienes y servicios normalizados. Los bienes y servicios normalizados son aquellos cuyas características o especificaciones técnicas han sido estandarizadas u homologadas por la entidad contratante y, en consecuencia, dichas características o especificaciones son homogéneas y comparables en igualdad de condiciones. En este sentido, la normalización tiene que ver directamente con las características o especificaciones de los bienes o de los servicios. En otras palabras, si se puede comparar entre diversos proveedores, entre diversos fabricantes o digámoslo así, entre diferentes marcas, estamos hablando de bienes y servicios que son normalizados. Por ejemplo, un computador. Las características básicas que tiene un computador o a la hora de comprarlo son velocidad de procesamiento, memoria RAM, capacidad de almacenamiento, lo que conocemos como disco duro. Estas son las características esenciales que se pueden comparar entre un computador HP, entre un computador Mac, entre un computador Dell, etc. Es entonces que las entidades públicas tienen la responsabilidad de definir si las características son o no normalizadas. En otras palabras, definir si los bienes o servicios que van a ser contratados son normalizados o no normalizados. Bueno, y entonces, ¿qué son los bienes o servicios no normalizados? Aparentemente todos los bienes serían normalizados. Así que vamos a ilustrar un ejemplo. Una entidad pública como un municipio necesita contratar la composición y la interpretación de una canción. En este sentido, las únicas características, digámoslo así, generales que podrían definir, estaríamos hablando de la temática y posiblemente el tiempo de duración. Sin embargo, la composición como tal, la escritura, la interpretación, ya depende del artista, en este caso del compositor. ¿Se imaginan lo complicado que sería estandarizar estos parámetros o estas características? Puesto que el resultado estaría dado prácticamente por el criterio del artista, por su talento. Similar situación con una pintura o con una escultura. Estos fueron ejemplos de bienes o servicios no normalizados. Resumiendo, las características de los bienes y servicios normalizados son claras, objetivas y sobre todo son comparables entre uno u otro oferente, entre uno u otro proveedor, mas no así en los bienes y servicios no normalizados, cuya definición es menos precisa porque los resultados están anclados al trabajo que realice directamente el oferente adjudicado. Existen situaciones y sobre todo necesidades que obligan a las entidades públicas a contratar bienes y servicios bajo un mismo objeto contractual. Sin embargo, deben de tomar o definir una posición. Por ejemplo, cuando se necesita contratar repuestos para una maquinaria, incluido su instalación. Estaríamos hablando de bienes y servicios de forma conjunta, con el mismo proveedor, obviamente. Aquí, la entidad pública debe definir cuál es el tipo de contratación que le corresponde, ya sea bien o ya sea servicio. El CERCOP ha optado en que se defina de acuerdo al monto de los componentes. Me explico. Si cuesta más la mano de obra, es decir, la instalación, estaríamos hablando de un servicio. Pero si cuesta más el repuesto, estaríamos hablando de un bien. En este sentido, una salida lógica y matemática, más que nada. Por ahora, tengamos claro que las entidades deben definir o deben contratar o bien o servicio, indistintamente que se tengan componentes de cada una dentro de una misma contratación. Queridos amigos, espero que les haya servido esta introducción. Les dejo una inquietud. ¿El servicio de capacitación es normalizado o no normalizado? Déjanos tus comentarios. Te saluda Enrique Conza, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.